A raíz de una sanción digna de constar en la antología del disparate, el diario La Hora se declaró en resistencia, además de que obviamente está siguiendo los trámites legales correspondientes para levantar esa sanción. El editor general del diario La Hora, Luis Eduardo Vivanco, estoy aquí en la República.es. Hola Luis Eduardo, ¿qué tal? Hola Jorge, buenos días. ¿Hasta cuándo podrá resistir el diario La Hora? Esa es una pregunta bastante complicada de responder porque no sabes cuál va a ser la reacción de la contraparte. Nosotros resistimos amparados en la certeza de que es la única medida que cuenta con algo de cordura ante los atropellos inverosímiles que recibe la prensa y no los medios en general, sino el oficio periodístico, ¿no? Porque esta es una batalla que le ha tocado encabezar al diario La Hora, pero en realidad es una batalla por el oficio periodístico, por el sentido común y la cordura. Entonces podremos resistir y nos mantendremos resistiendo hasta que las fuerzas nos den, que eso es darlo, no dejaremos ninguna carta sin jugar, pero en un territorio hostil en cuanto a la justicia, en el que ellos son dueños del balón y dueños de la cancha, es complicado. Dueños del reglamento y dueños del árbitro y aplican las leyes como quieren. Entonces es complicado saber hasta cuándo puedes resistir cuando no sabes cuál va a ser todavía la reacción del otro lado. Te lo digo y te la digo yo. Va a ser siempre en contra del diario La Hora y a favor de la demanda tan absurda, tan ridícula que les presentaron ustedes. Sí, pero en contra del diario La Hora y en contra de la prensa libre van 8 años y a pesar del vendaval, lo duro que ha sido, la crisis que ha provocado, las depresiones que te provoca el insulto y la persecución, hemos tenido el respaldo de los lectores, que son la base fundamental que nos ha permitido mantenernos vigentes durante estos 8 años a pesar del vendaval de persecución, y esperamos que esa misma base sólida que nos ha permitido mantenernos vigentes nos siga permitiendo dar esta batalla. ¿Cuánto resistirá la prensa independiente ecuatoriana? Pregunto porque en el 17 podría ser que al fin termine el correísmo, pero podría ser que no. Todo el proceso se está canalizando para la perpetuación del señor Correa. Yo lo he sostenido desde hace 8 años. Recibí todos los insultos consabidos diciendo que no entiendo de la democracia y no sé qué. Incluso gente que no está con el correísmo dice, no, estás equivocado, las cosas no van por ahí. Correa será candidato, todo el proceso está hecho para que le hagan ganar una vez más. ¿Resistirá 4 años más de esto la prensa ecuatoriana? Tengo la esperanza de que así sea. La prensa independiente ha sobrevivido en Latinoamérica a dictaduras sanguinarias, a procesos populistas totalitarios, en mayor o menor medida, más débiles, más fortalecidos, de una u otra forma. El objetivo es sobrevivir, sin duda, reservar la mayor cantidad de fuerzas para ese día en el que pase el huracán y vuelvan a poder salir los brotes verdes de la libertad. Pero el principio de la prensa libre, el principio de la libertad de información es superior a los procesos caudillistas, totalitarios, populistas, dictaduras o cualquier tipo de régimen que trata de acaparar el poder. Cuando todo eso pasa, vuelven a brotar los gérmenes de la libertad, que espero y estoy seguro y veo que existe la fortaleza de que los medios como tal sobrevivirán a ese vendaval, fortalecidos, golpeados, pero de una u otra forma estoy convencido, o por lo menos quiero convencerme de que así será, porque se lo hace por medio de un ejercicio de buena fe, y a pesar de estos 8 años de persecuciones, como te digo, siguen manteniéndose vigentes en la... Sí, pero mi pregunta es, Correa va a cumplir 10 hasta el 17, si es que con todo este proceso que se está haciendo para que él se quede una vez más en el poder, por lo menos una vez más, iría hasta el 21. Ese momento Correa habría cumplido 14 años en el poder, un caudillismo total, un totalitarismo absurdo. ¿Resistiría la prensa independiente hasta el año 21? Ver el futuro se me complica, espero que sí, espero que, bueno, todo dependerá más allá de lo que pueda resistir la prensa, en lo que pueda pensar la gente.
¿ya? Porque como te digo, la prensa nos debemos a la gente que, por ejemplo, está viendo esta entrevista o que está comprando el periódico el día de hoy. Mientras tengas el respaldo de tus lectores, mientras tu credibilidad, a pesar del insulto y la persecución, esté vigente, creo que eso va a ser tu capital básico para sobrevivir. De ahí depende si es que el nivel de totalitarismo ya emigra a niveles de violencia y cierres violentos o clausuras importantes, encarcelamiento de periodistas. Cuando ya se da ese otro paso del totalitarismo, ya no importa tanto el respaldo de la gente porque entra más bien a un control policial casi de la información y de la comunicación. ¿Temes que eso vamos? Hay bastantes indicadores de que se podría llegar allá. Históricamente el Ecuador no es un país que tiende demasiado a estos procesos policiales militarizantes. Espero que no sea, pero yo ya me declaro, cada día me sorprende más lo que pasa en política en este país. No me sorprendería que llegue a eso, espero, no por Correa, no por la revolución, no por los medios, sino por el Ecuador, de que eso no suceda, ¿no? O sea, sería realmente penoso tener que llegar a un momento en el que esta entrevista se interrumpa por un pelotón del GOE que entre a impedirla. No quiero ser del todo pesimista, Luis Eduardo, pero quiero recordarte que en el Perú, cuando el general Velasco Alvarado de alguna manera expropió la prensa independiente, la entregó a sindicatos para supuestamente volverla popular, la prensa peruana, una de las mejores de América, se corrompió hasta niveles terribles, y después, cuando terminó la dictadura, volvió la democracia, los medios fueron devueltos a sus legítimos dueños, y nunca volvió a ser lo que había sido antes. Ahí vino todo el problema de la prensa chicha, los sobres de Montesinos, todo durante el Fujimorato. Es decir, la corrupción que está sufriendo la prensa en el Ecuador, el deterioro que está sufriendo la prensa en el Ecuador por la agresión constante del poder, ¿podría ser irreversible? Lo que yo creo es que, bueno, el primer paso fue la división del gremio periodístico, ¿no? Que fue muy importante. O sea, el crecimiento imparable de los aparatos de comunicación del gobierno, no solo en medios públicos e incautados, sino también los aparatos de comunicación de las instituciones públicas, logró crear un cisma muy importante dentro del gremio periodístico, ¿ya? Un gremio que tradicionalmente fue medianamente unido, medianamente solidario, se rompió por completo, lo que implicó que ahora, por ejemplo, entre colegas se tema incluso de temas hasta de espionaje, ¿no? Cuando te topas con alguien de un medio que es incautado, con el que es privado, parece que hubiesen sido, a pesar de que hayan sido amigos de por vida, se convirtieron en enemigos a muerte, lo cual es triste. Hay periodistas de los medios del gobierno que están haciendo de soplones, además. O sea, eso es el sentimiento generalizado y de ambos lados, ¿no? Y de ambos lados. Pero más allá de yo poder... ¿Pero qué significa de ambos lados? O sea, que los otros también desconfían completamente de los que están en la prensa independiente. Los miran... Pero quienes están en la prensa independiente no pueden hacer de soplones del gobierno, al gobierno. Claro, pero ya los empiezan a ver y empiezan a asumir como propios argumentos oficiales, como que en cambio representan al status quo, representan a la prensa corrupta, o vienen a ser sicarios de tinta, o defienden intereses privados maquiavélicos que de la CIA o de lo que sea. ¿Me explico? Lo que hay es un sentimiento de animadversión mutua que entristece como periodista las relaciones que existen y que existían en el gremio históricamente, ¿no? Entonces, primero se creó esa división importante. Es complicado saber qué va a pasar con el gremio después de, por ejemplo, este proceso en el que van a quedar estas enemistades profundas, muchas veces irreconciliables. Yo tengo profesores míos de la universidad que en algún momento admiraba por su capacidad intelectual o su capacidad periodística, y ahora incluso me atemorizaría encontrármelos en la calle, ¿ya? Porque puedan hacer de soplones, porque puedan ser errores, porque puedan entrar en un nivel de confrontación casi callejero, por cualquier cosa. Ya no sería un momento precisamente agradable, lo cual es triste, ¿no? Lo cual es triste por el tema del periodismo, ¿no? Por el tema de los trabajadores de la comunicación, que son gente normal, que son gente, tú vas al supermercado, el otro se sube al bus, es gente absolutamente normal, que no es que todos los días se sienta en un jacuzzi con la CIA a definir la línea editorial del próximo día, ¿no? Pero en cambio siento, y esto es muy importante, que dentro de la prensa independiente, especialmente en los elementos más jóvenes de la prensa independiente,
hay un sentimiento de absoluto malestar y de urgente necesidad de reivindicación de su oficio como un oficio de honestidad y libertad. Malestar contra el gobierno por la persecución, por la Totalmente. represión. Contra el gobierno, contra todo el sistema. Contra el correísmo en general. Ajá. Entonces, eso a mí me alegra mucho saber que, por ejemplo, no es una batalla ya que solo permanece en las figuras tradicionales del periodismo independiente ecuatoriano, sino que ya existe el sentimiento entre los reporteros de a pie, gente joven que está forjando su carrera, que se esfuerza todos los días, que sube el trole, que tiene 3 guaguas que mantener, gente completamente normal que no se siente en un jacuzzi con 4 banqueros a definir qué es lo que cubre mañana, qué es lo que dan a entender, ¿no es cierto? Y siento que en ellos está la garantía de lo que tú dices, la garantía de que el día de mañana, después de 10, 20, no sé cuántos años de este proceso, vuelva a renacer estos brotes verdes de libertad y de libre prensa que pueden esconderse muchas veces por miedo. Hay periodistas en este país que son muy buenos, muy transparentes, muy honestos y tienen miedo. Yo soy muy contrario a los periodistas que dicen que no tienen miedo, ¿no? O que van sin miedo y que el tema es no tener el miedo de manera casi temeraria, ¿no? O sea, es imposible decir que los periodistas no tenemos miedo, ¿ya? Tenemos miedo. Lo que buscamos día a día es vencer ese miedo para seguir informando y seguir manteniendo una línea editorial. El punto está en vencer el miedo, no en no tenerlo. Es mentira no tenerlo, porque claro que lo tienes. Te llega un documento picante, te lo piensas. Todos nos lo pensamos. ¿Y qué va a hacer? Luego viene la rectificación, me van a cerrar. ¿Qué pasa? Si es que eres un reportero va a decir, no, yo no quiero que al medio vengan, le claven tremenda multa por mi culpa, pierdo el trabajo, ¿qué va a pasar? Me persiguen, me intervienen en el teléfono, tantas cosas que te genera este miedo, pero el punto es irlo venciendo. Ese es lo que hemos tratado de vencer como periódico al declarar el derecho a la resistencia, con las implicaciones muchas que puede tener, pero sabemos que nos asiste el sentido común y nos asiste esta idea de que es vital para la gente mantener espacios de información libre que no sean la cadena y la propaganda oficial es importante. Te pregunto por 2 solidaridades, Luis Eduardo. Primero, el público, los lectores de La Hora, que han visto que persiguen a su periódico durante 8 años y medio, implacablemente, con un discurso oficial lleno de mentiras, de distorsiones, de repeticiones para taladrar precisamente el intelecto de las personas más vulnerables. ¿El público sigue respaldando al diario La Hora? Afortunadamente sí, porque si es que no, hubiésemos desaparecido. Yeah. Nosotros somos un periódico mediano, pequeño a comparación de otras estructuras periodísticas nacionales, y básicamente lo que nos sustenta es el poder regional sustentado en la gente, ¿no? O sea, el poder es la gente, nuestros lectores, que siguen creyendo en nosotros y siguen respaldando y siguen saliendo cada mañana a comprar en Quevedo, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Ambato, en Loja. Y en el tema de la resistencia, por ejemplo, a través de redes sociales, que a veces confundimos de que el apoyo en redes sociales, si bien el redes sociales representa una parte de la sociedad, pero por decirte en eso, de las manifestaciones de solidaridad al periódico, impresionantes, conmovedoras. La segunda solidaridad de tus colegas de la prensa. Te hago esta pregunta porque cuando la persecución vino contra mí, y fui uno de los primeros, de hecho, yo tengo el honor inmenso de haber sido el primer periodista a quien Correa insultó, además lo hizo con nombre y apellido. Cuando eso ocurrió, no hubo solidaridad por parte de la prensa. A mí me dejaron solo en el combate. ¿A ti? Mira, el proceso ha sido un proceso, ¿no es cierto?, de estos 8 años. Cuando igual fue el proceso contra el diario El Universo, era como que sí, vamos a ver qué pasa. El tema se ha ido radicalizando, que por ejemplo los 2 últimos meses la actitud de la Superintendencia de Comunicación es despiadada, ¿no? Es despiadada, ya, o sea, ya están en un proceso con Teleamazonas por el tema de la lucha libre. Perdóname que te haga un pequeño paréntesis. ¿Es verdad que ese señor, cómo se llama el superintendente? Carlos Ochoa.
¿Es verdad que no da la cara, que no se presenta en las audiencias, que se esconde? Hay ese problema porque en teoría se entendería que él tendría que presidir las audiencias de la superintendencia. Yo he ido a muchas. ¿Y el tipo no va? No, y nunca lo he visto presidiendo una de las audiencias. Y vaya que he ido a muchas porque ya somos clientes frecuentes. Yo digo que ya me tendrían que poner una carpa con un catre ahí para no tener que ir. Pero volviendo al tema de la solidaridad en este caso, sí, este es el tema de persecución al diario que ha generado más solidaridades. Primero, por el momento, creo que es otro momento también, es otro momento en el que ya se ve que la persecución bordea, como tú dijiste, no me acuerdo qué palabra fue, pero bordeando ya los límites del absurdo, ¿ya? Y hay este despertar de la gente que dice, o sea, ya hay un punto en el que ya, y no solo te digo de dueños de medios, jefes de informaciones, editores, sino de esta soldados del periodismo, que es la gente que hace los contenidos y que ya está cansada. Y sí ha existido solidaridad a nivel internacional de manera impresionante también, pero mucho se da por el tema sui generis que se está tratando, ¿no? Por el tema de la imposición de contenidos de supuesto interés público. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional llama muchísimo la atención, casi como un museo de Ripley, como un tema exótico, para mal, ¿no? O sea, con tristeza tengo que decirlo, que tengan que regresar a ver al Ecuador como ese país de Occidente en el que el poder impone los contenidos a los medios de comunicación. Entonces, gracias a eso, lamentablemente, tristemente, decenas de medios de comunicación internacionales también se han hecho eco de esto, dejando al país y hablando de Loja, porque este es un caso puntual del alcalde de Loja, contra el diario, hablando de Loja en esos términos, lo cual apena mucho, porque yo tengo sangre lojana, ¿no? Claro. Tengo que hacer un corte, Luis Eduardo. Al volver quiero preguntarte a propósito, ¿qué opinas del alcalde de Loja, quien durante muchos años se presentó como un demócrata, como un hombre que quería renovar la política, que hablaba contra la farándula política, y hoy vemos que es lo que en realidad el Chato Castillo ha sido? Al volver de este corte. Mientras hacíamos este corte, Luis Eduardo Ivanco me contaba que el Chato Castillo, el que es alcalde de Loja y que siempre se presentó como un demócrata, ha dicho otra barbaridad, como para que conste también en la historia mundial de la antología del disparate. Ha dicho que él le puso dientes a la ley Mordaza. ¿Dijo eso en realidad? ¿Eso dijo el doctor José Bolívar Castillo? Lo dijo en la audiencia que tuvimos por el tema de la acción de protección, porque él, como asambleísta, él renunció a la asamblea para postularse de nuevo a la alcaldía de Loja. Él fue el que propuso y instauró el tema de la superintendencia de comunicación en la ley de comunicación. Pero dijo eso. Dientes a la ley Mordaza. Eso dijo. Y se puso colorado, se murió de vergüenza. En lo absoluto, porque estaba dentro de un discurso político, desentendiendo el foro en el que nos encontrábamos, porque nos encontrábamos en un foro jurídico para hablar de derechos constitucionales, asumiendo que eso también es otra tarima. Dijo que sí, que a la ley Mordaza, que le llaman ley Mordaza, yo le tuve que poner dientes, y cuando se refiere a dientes se refiere a la superintendencia de comunicación, que tiene bastantes dientes. Entonces, qué horror. No hubiera creído que se llegue a eso. O sea, ya son extremos que demuestran los niveles de ilógica, de falta de sentido común al que llegaba el país. Pero le ha sido rentable porque la semana pasada, que se tuvo que conformar el Consejo de Administración de la Legislatura, su movimiento tuvo un puesto. O sea, el gobierno le premió. Mucha coincidencia. O sea, su movimiento, que tiene una sola asambleísta, que era su suplente, que salió por el tema de él, asume un puesto en el órgano más importante del Poder Legislativo. Está clarísimo. ¿Qué opinas de José Bolívar Castillo? José Bolívar Castillo, a mí me parece que es el ejemplo más claro de la política más rancia de este país, ¿no? O sea, ¿Más rancia como noble o más rancia como vieja, anticuada? Como vieja, anticuada, ¿ya? Entonces, primero, un tipo que yo no tengo realmente nada personal en contra de él, porque no he tenido la capacidad tampoco de intercambiar pensamientos de manera personal,
pese a mis ancestros lojanos. Creo que hasta alguna vez hasta serenatas le daba a mi mamá cuando eran jóvenes, y ahora nos encontramos como es la vida que da vueltas. Sin embargo, creo que es la personificación del caudillismo local más macondiana que se puede entender en este país, lamentablemente de que esté sucediendo en mi Loja querida, pero un tema en el que se hacen ordenanzas a la carta, en el que nos han tumbado, por ejemplo, a los anuncios del periódico que estaban en la ciudad por más de décadas, donde existe una persecución completamente radical, descabellada, sin ningún límite, en contra de un medio de comunicación en el que el alcalde presiona para salir siempre en la portada. Si es que eligen a la reina de Loja, la reina de Loja no es la que tiene que salir en la portada, sino él poniéndole la banda a la reina de Loja, el que entiende a los medios de comunicación como un séquito de gente que le tiene que estar aplaudiendo y mecanografiando básicamente sus actividades a diestra y siniestra, dónde va, dónde no va, no entender la democracia del siglo XXI como tiene que ser, como un sistema de compartir con la ciudadanía, de dar y de recibir y de ceder también a favor de los derechos civiles de la ciudadanía. Me preocupa que Loja haya elegido a una figura que ha sido embajador de Lucio Gutiérrez, que ha estado tomándose las fotos con Febres Cordero, con Nebot, con todos los que han pasado por todas las tiendas políticas. Ya ni siquiera sé por cuántos partidos ha pasado. Ahora es un ferviente revolucionario, dice siempre haberlo sido. Eso dicen. Sí. Pero, sí, no, y otra vez te pregunto, ¿y cuando lo dice no se pone colorado? No se pone colorado en lo absoluto, pero el tema de la resistencia del periódico, el alcalde Castillo es un tema menor. ¿Me explico? O sea, no es el alcalde Castillo. No, claro, este es un episodio. Además, Castillo muy pronto será olvidado, no tiene ninguna trascendencia. La persecución en serio viene del correísmo como estructura y de Correa. Es la excusa del poder para utilizar este nuevo juguete que es la imposición de contenidos con el artículo 18 de la ley. Entonces, ya no es, recordemos que hay el antecedente de que se planteó una demanda en contra del Universo, en ese tiempo el hoy todavía vigente, el Comercio y La Hora, por el mismo tema de interés público, por un viaje del presidente a Chile. Proceso que duerme misteriosamente en la Superintendencia de Comunicación, y aunque el superintendente dijo la semana pasada, quizás la anterior a ella, que espera que para las próximas semanas ya se convoque audiencia por eso. Preocupante. Ahora ya empieza a despertar el tema de la imposición de contenidos, pero el poder utiliza ahora el caso de un caudillismo local para poner ahora ya vigente el artículo 18, que es: este tema es de interés público y este tema no es de interés público. Entonces volver al poder como el gran editor de los medios de comunicación, que es ya la última etapa del eslabón del control de los contenidos y el control de la comunicación. Ante eso, la resistencia. Cuando se empezó a hablar de una ley de comunicación, y dije que una ley de comunicación deriva inevitablemente de una ley mordaza, y sugerí que el mejor lugar para poner ese proyecto de ley de comunicación, el único lugar posible, era el basurero. Y mucha gente, incluso periodistas, me dijeron que no, que es bueno tener una ley que regule los contenidos, que asegure libertades, garantías, derechos. Ahí vemos en lo que termina aquí, lo que termina en todas partes de las leyes de comunicación. El diario La Hora, Luis Eduardo, ha considerado la posibilidad de inclinarse ante el poder en vista de la arremetida del correísmo, como estaba leyendo en estos días artículos de dos periodistas brillantes, José Hernández y Roberto Aguilar, y ambos decían, por ejemplo, que el diario El Comercio como que se ha inclinado ante el poder. Yo no veo televisión, pero me dicen que con Teleamazonas está pasando lo mismo. ¿Lo haría La Hora así? Esa opción no es aceptable para el diario La Hora. ¿De ninguna manera? No. Aunque lleguen a estar algún momento por este proceso de represión al borde de la asfixia económica. Nosotros hemos estado al borde de la asfixia económica durante los últimos 8 años. Fuimos negados de la publicidad oficial hace 8 años. El proceso ha sido duro, pero el convencimiento de nuestra línea editorial y de para qué estamos en esta sociedad es muy profundo como para que nosotros dobleguemos
el tema de nuestra línea editorial y de nuestra forma de hacer periodismo. No es una opción aceptable. Muestra de ello es la actitud que estamos tomando hoy en día. Muestra de ello es resistirnos a la imposición del poder. Muestra de ello es que después de estos 8 años de persecución, insultos todos los sábados, dice que somos los peores, el peor pasquín. Qué honor, les felicito por eso. Si Correa lo dice, pues quiere decir que ustedes están haciendo lo correcto. Entonces hemos mantenido nuestra línea editorial, que lo que quiere el poder es doblegarla, que si es que mañana me ponen o nos ponen una pistola en la 100, seguiremos manteniendo, pues todos los días se van tomando decisiones y hoy nos estamos resistiendo, mañana nos seguiremos resistiendo, pasado mañana mantendremos la línea crítica editorial y la próxima semana también. En términos relativos estoy diciendo de que los lectores y la sociedad en general puede estar convencida de que estaremos junto a ellos entregándoles una línea independiente de información. Me estás diciendo que están dispuestos, y eso es esa frase que se utiliza tan excesivamente, ustedes están dispuestos a morir de pie, pero no a vivir de rodillas. Ese es nuestro principio básico por el que hacemos periodismo. ¿Y qué opinas de los medios que están claudicando, como los que comentábamos? Sabes que yo no quisiera hacer comentarios particulares sobre empresas porque no conozco lo que pasa adentro y cada cual toma sus decisiones. Yo respondo por las decisiones que hemos tomado nosotros, respondo por lo que nosotros definimos como periodismo. En realidad se me hace delicado referirme a decisiones internas de otros medios en las que no he participado. Y me apena en cierta medida de que eso sea cierto. Me apena de que me parece que es el momento en el que tenemos que ponernos los pantalones con más fuerzas para rescatar el sentido común, la decencia, la cordura y la libertad. Estoy seguro que hay muchísima gente en los medios de comunicación que están convencidos de que eso es lo que hay que hacer, que están convencidos de que la libertad de expresión es un bien inalienable, que es un bien por el que hay que luchar hasta las últimas consecuencias. Estoy completamente convencido, los conozco, los aprecio y reflexiono con sus frases muchas veces, todos los días. De ahí la decisión que tomen empresarialmente es responsabilidad de los que las toman, con todo el respeto que eso puede implicar, pero estoy seguro que hay mucha valentía en todos los medios. Cuando este proceso de cuestionamiento de la prensa empezó, y esto empezó antes del correísmo, por supuesto, cuando se planteaba mejorar la prensa, volverla más abierta a los sectores incluso menores, más vulnerables, y mucha gente acogió muchos de esos criterios, diciendo en verdad, la prensa ecuatoriana ha pecado, por ejemplo, de falta de rigor en el análisis con frecuencia, o ha sido poco contestataria frente al poder, o no ha sido suficientemente capaz de seguir las investigaciones que empieza y simplemente pasa de un escándalo a otro. ¿Cuáles de esas críticas crees que en realidad estaban y están fundadas? Muchas de esas, ¿ya? Porque primero lo que se tiene que entender es que los procesos periodísticos están elaborados por humanos, ¿ya? Entonces que la prensa es susceptible a errores humanos de buena fe. Aquí en este país se cree que si es que no pusiste una coma fue porque tienes algún interés macabro, escondido, de alienación y de vulneración de la soberanía y de desestabilización al poder establecido, ¿no? O sea, todo tiene algún objetivo de bruja del 71, uno más descabellado que el de al lado. Entonces sí creo que han habido problemas en la prensa ecuatoriana, como existen problemas en la prensa alemana, como existen problemas. ¿Por qué? Porque son procesos elaborados por humanos y tienes limitaciones. No puedes hacer, por ejemplo, todos los seguimientos periodísticos que quisieras. Tienes que depender de los recursos humanos y técnicos que tienes, ¿no es cierto? Claro, y económicos. Totalmente. Entonces, si es que tienes que cubrir las noticias todos los días, tienes un equipo que tiene que estar muy pegado a la coyuntura, va a ser muy difícil de que tengas una unidad de investigación muy fortalecida que pueda pasarse meses investigando papeles. Pero es muy importante cuando se habla de que los medios no tienen que ser empresas con fines de lucro. Me parece que es un discurso presidencial, me parece que es un gravísimo error, porque la única forma de garantizar la independencia de un medio de comunicación es garantizando su solvencia económica. Claro. Porque es la única forma que no puede depender ni del Estado por su publicidad oficial, ni de la gran empresa mayorista por su publicidad comercial,
y puede darse el lujo de decir no, sí, no, 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 gracias, no me parece, tal y cual, porque tiene una solvencia económica que respalde eso y que sabe que se pelee o no se pelee con el poder estable, con el poder vigente, su funcionamiento como empresa periodística está garantizado. Pero eso no se entiende. Me parece que aquí tampoco se entienden muchísimas cosas de cómo se hace periodismo en el mundo por este nuevo sentido que quieren darle a la refundación de la comunicación, no solo de la comunicación, sino del idioma y de todo. Claro, todo esto que dice Correa y que ha dicho durante 8 años y medio demuestra sus enormes y cada vez más notorios vacíos de formación intelectual, porque es evidente que él no ha leído a los autores que han estructurado a lo largo de los siglos la democracia, desde, no sé, John Locke hasta los contemporáneos, Robert Nozick, por ejemplo. Se nota que el hombre tiene grandes vacíos de formación y que no entiende, por lo tanto, los cimientos intelectuales sobre los cuales se funda la democracia, uno de cuyos pilares es, inevitablemente, en todas las sociedades democráticas avanzadas y prósperas, la prensa independiente. No lo entiende él, no lo entiende mucho. Supongo que dentro del gobierno habrá gente que sí. Pero, por ejemplo, el juez, al negarnos la acción de protección, él hablaba sobre que, y dijo una frase que me quedó marcada, y que es algo que se va colando, ¿no? Desde el discurso presidencial hasta un juez de tránsito, en este caso, que es que los periodistas, abro comillas, los periodistas no tienen la discrecionalidad, el poder la discrecionalidad de definir qué publican y qué no publican. Eso dijo un juez. Eso dijo el juez. No tienen la discrecionalidad, o sea, le corresponde entonces al poder, al presidente de la República decir qué deben publicar los periódicos. O al juez de tránsito. Y esa es otra persona, así como te pregunté por José Bolívar Castillo, quería preguntarte por el señor Yalc, ¿no? Él durante muchos años trabajó supuestamente por la despartidización, despolitización de la justicia, y hoy ha llevado a la justicia, a la administración de justicia en el Ecuador, al nivel más bajo en los 185 años de vida independiente de este país. Nunca ha sido la justicia peor que la justicia del señor Yalc. La independencia en este país, o sea, la independencia del poder judicial en este país, que igual que la independencia del poder electoral, del poder todo, está completamente difuminada. Y te digo, a partir... ¿Difuminada o liquidada? Liquidada. A partir, especialmente en los procesos que son políticos de mayor interés político. Supongo que en otros procesos sobre que un vecino con otra vecina están peleando por un lindero, supongo que pueden salir sentencias coherentes, pero en las que tienen un trasfondo político hay evidentemente una influencia. Te digo, solo por el tema de la audiencia que tuvimos, salí con una decepción. O sea, yo sabía que iba a pasar eso, pero uno siempre alberga por ahí alguna pequeña esperanza de que brille la coherencia en el juez, lo cual no sucedió. Y como te digo, o sea, fuimos por un tema de derechos constitucionales y el juez terminó deliberando sobre qué es y qué no es interés público y cuál es el rol de la prensa, y negándonos absolutamente un derecho constitucional, o sea, nuestra acción que implicaba la defensa de nuestro derecho constitucional a la seguridad jurídica. Y uno sale con esta sensación de me arrebataron el país, ¿no? O sea, estoy en la completa indefensión. ¿Y de aquí a dónde voy? Voy a otro juzgado, apelo a que me pase lo mismo, y luego voy a la Corte Constitucional a que archiven el proceso, lo guarden, a que guarde polvo por meses. ¿A dónde voy? En este país, o sea, siento el a dónde voy que me late en el corazón, y la desesperación de ver que no hay ningún elemento del Estado que te pueda proteger, ¿ya? Lógicamente el sector privado no está para protegerte de manera constitucional, pero te sientes completamente indefenso. Indefensos no, como digo, los que están ahí con la olla de brujas y la CIA definiendo líneas editoriales, sino periodistas de a pie, que de aquí se bajan, cogen un taxi y se van a trabajar para mantener a sus hijos, ¿ya? Completamente indefensos. Completamente indefensos. Uno pone un pie en la Superintendencia de Comunicación y uno se da por perdido. Claro, sabe que hay órdenes superiores que serán cumplidas con sumisión y silencio. Luis Eduardo, tengo que hacer un corte adicional. Estamos con Luis Eduardo Vivanco, el editor general del diario La Hora, uno de los más perseguidos en estos 8 años y medio de persecución a la prensa independiente y a las voces disidentes y libres.
Mencionaste 2 o 3 veces a lo largo de esta entrevista el jacuzzi con los agentes de la CIA o con los banqueros corruptos dando instrucciones. ¿Alguna vez como periodista, tuviste contacto con agentes de la CIA, con agentes de algún servicio de secreto, con agentes, con gente de la banca, de la gran industria, del gran comercio, del gran capital, que te daba instrucciones, que decía la agenda que debe seguir el periodismo? Cuéntanos, Luis Eduardo. Eso me parece más como un cuento, o sea, como una película, pero que es tan lejano, nunca me he topado con nadie de la CIA, por lo menos que yo me entere de la CIA, y jamás he recibido de un ajeno a la sala de redacción una sugerencia sobre línea editorial. ¿Y alguna vez en la sala de redacción sientes que la política que se dictó hacia los periodistas era una política en defensa de intereses particulares, privados, ajenos al interés general? En mi caso no, nosotros incluso terminamos publicando cosas que terminan siendo perjudiciales para alguien de la redacción, pero porque no nos habíamos ni siquiera enterado. Carambas, pero sacan esta de que esta avenida va a quedar bonita a pesar de que le están expropiando a mi abuelo. Lo siento, pero es que la avenida va a quedar bonita. Claro. Cosas tan de ese nivel, como que jamás he participado de una reunión ni participaremos de una reunión en que poderes privados o públicos empiecen a definir cuál tiene que ser la línea editorial. Nosotros tenemos una línea editorial, eso es lo que quería comentarte antes, y está todos los días publicados en nuestra página de opinión. ¿Por qué? Porque en este país, a raíz de este discurso, se cree que los medios tienen que ser un grupo de monjes tibetanos que no sienten, no quieren, no piensan, y hacen su trabajo de la manera más aséptica e industrial posible. Industrial me refiero a como de máquinas. Al proceso limpio, al proceso sin participación del ser humano con sus pasiones y sus... Totalmente. Ideas. Entonces nosotros somos un periódico liberal y agnóstico, respetuoso de los derechos humanos. Esa es la línea editorial, esa es la clase, cómo el periódico se define a sí mismo, liberal y agnóstico. Entonces, ¿eso se tiene que tomar como una postura política? Sí, no todo lo que quiere decir política editorial. ¿Ya? Esa es la política electoral. Ni quiere significar politiquería, ni defensa en lo de absoluto. Torcidos. O sea, en Estados Unidos nadie se rasga las vestiduras porque el New York Times sea de la centroizquierda, si es que se puede llamar centroizquierda, y que el Wall Street Journal sea más de la derecha de Estados Unidos, ni que Diario El País sea de la centroizquierda española, y el ABC un poco más de la centro derecha, tirando a los principios monárquicos. Allá los lectores, televidentes, radioescuchas, creen que eso es un ejercicio de sinceridad periodística, se lo valora y se lo agradece. Aquí, si es que pones alguna postura, se lo toma como un acto de politiquería, tanto así que desde el poder se ha dicho que para poder opinar en los medios de comunicación, primero se tiene que haber ganado una elección. ¿Qué legitimidad tienen si no han ganado elecciones? Ese es un disparate que dice Dios mío. Pero, ¿qué ha ocurrido? Yo recuerdo en el año 79, cuando estábamos en el proceso de retorno a la democracia, el periódico en el que yo trabajaba, por entonces el diario El Comercio, se declaró a favor del candidato Rodrigo Borja. Consideraba que el centroizquierda, la socialdemocracia era una buena opción para el país. Por supuesto, el doctor Rodrigo Borja no ha dicho nada sobre la persecución, no ha dicho nada con suficiente vigor, constancia y energía sobre la persecución a la prensa y sobre el deterioro de las libertades de estos años. A mí me parece que la prensa, al sincerarse, al decir nosotros, como ustedes dicen, nosotros somos liberales y agnósticos, están haciendo un ejercicio de sinceridad. Pero hay algo, falló la prensa, o hizo demasiado bien el poder represivo, para que todo ese discurso descalificador de la prensa, tan constante, tan lleno de injurias y de falsificaciones, haya calado en tanta gente. Es un proceso propagandístico bastante bien hecho. O sea, dentro de lo maquiavélico que es, está muy bien hecho. Y es un DAC basado en la cantidad de recursos que han tenido para inyectar ese mensaje en la psiquis pública. Entonces, pero algo falló la prensa para que la gente diga, no es así. Porque, por ejemplo, contestataria del poder la prensa ecuatoriana ha sido siempre. Yo no recuerdo haber visto a nadie de la prensa, y yo por supuesto tampoco, cercano a ningún presidente, cercano a un proyecto político partidista.
Más bien hemos sido siempre críticos, contestatarios, muy cuestionadores del poder. Y sin embargo ese discurso mentiroso, abusivo, ha calado. Tal vez en este caso se ha demorado mucho tiempo en reaccionar, ¿no? No desde el poder mediático, sino, como te estoy diciendo, desde los periodistas de base, desde la gente que hace opinión, desde la gente que hace periodismo. También el asunto del control en todos los sistemas, en todos los niveles de la sociedad, provoca miedo no solo al periodista más porque es uno de los que, sin duda, el sector de la sociedad más perseguido en este país, pero todo el mundo tiene recelo de reaccionar, incluso el periodista, como el cajero de banco, en una u otra capacidad de acción, instancia. Pero creo que los periodistas y la prensa en general tal vez se demoró en reaccionar, tal vez tuvo un campo demasiado amplio de beneficio de duda de lo que podría pasar. O sea, creyeron que a lo mejor el correísmo no era lo que el correísmo en realidad fue. Es una de las opciones, ¿no? Pero hubo quienes, y voy a hablar en primera persona, hubo quienes, como yo, advertimos todo el tiempo que se venía un proceso autoritario, irrespetuoso de los derechos, de las garantías y libertades de los ciudadanos. ¿Cómo es que la prensa, los periodistas, gente bien informada, no se dio cuenta de lo que le venía al país? Hay otros que también con buena fe pudieron haber pensado lo contrario, ¿no? O sea, pensando de que venía un aire fresco, un proceso de cambio. No sé si es que vale la pena culparlos. Yo voté por Rafael Correa en la segunda vuelta, ¿ya? O sea, en la primera no voté porque me mandaron a cubrir. También me sorprende que lo digas como José Bolívar Castillo sin ponerte colorado. No, o sea, tampoco puedo mentir. Entonces, yo no voté la primera vuelta porque en ese tiempo trabajaba en Diario Hoy de reportero y me mandaron a cubrir la primera vuelta en Santo Domingo de los Colorados. Entonces ya no pude votar. Entonces, en la segunda vuelta, entre Álvaro Noboa y Rafael Correa, yo, 25 años de edad o algo así, creí 3 meses, porque a los 3 meses nos estaba poniendo el primer juicio del periódico, el único juicio contra la prensa que ha perdido, por un editorial en ese tiempo, sin que tenga todavía ley de comunicación. Ya podía utilizar la ley convencional para eso. Entonces ese idilio me duró a mí 3 meses, 4 meses, para darme cuenta de lo que era. Entonces sí, hay otros en cambio que pensaron que era un viento fresco, que hasta ahora están bien cómodos en los vientos frescos, en los despachos ministeriales y en las subsecretarías, hipotecando su conciencia. Puede ser. Claro, le han vendido por un plato de lentejas abundante. O tal vez están convencidos. Yo no... No, por Dios. No me gusta a mí valorar realmente las decisiones de la gente sin conocerlas. Me gusta mucho más valorar lo que básicamente yo y el equipo de trabajo con el que participo piensa. La historia juzgará a todos, ¿no? O sea, el tiempo pasará, es duro, hay que tener paciencia. Tú no sabes cuánto tiempo dure, yo tampoco sé cuánto tiempo dure, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Tengo la esperanza de que cuando pase el ruido llegue la calma. Y ahora le pregunto al periodista, le hago una pregunta política, al periodista bien informado, al hombre que por su trabajo tiene que estar todos los días al pie del cañón. ¿Ves alguna posibilidad que pese al uso evidentemente torcido de los recursos del Estado a favor de la candidatura y de la perpetuación del señor Correa, ves alguna posibilidad de que a Correa no le hagan ganar otra vez en el año 17? A ver, me parece que el futuro del régimen del economista vendrá dado por la economía y por sus fracasos en la economía, o la forma de mantener el tema de la economía. Me parece que ese va a ser el vector fundamental para definir el tema de la elección, de la reelección o no del presidente Rafael Correa. Creo también que eso depende de cómo va a llegar Alianza País hasta el 2017 y cuál es el otro cuadro que pueda utilizar para ganar las elecciones. Sin duda, el plan A es Rafael Correa 2017 y el plan B es ganar el plan A. Debe existir un plan C de evacuación, porque dejar el poder no es aceptable ni para este gobierno ni para el poder en el concepto del poder, ¿no? Siempre la idea es mantenerse en el poder. Mucho tiene que ver sobre, el tema de la economía y la configuración de la oposición.
si es que Rafael Correa se lanza a las elecciones, va a buscar y va a necesitar una oposición atomizada para poder repartir el voto, incluso llegar a la presidencia con un poco más del 30%. Entonces es un gran error de la oposición atomizarse como fue la última vez y repartir el voto. Me parece que tienen que cederse posturas importantes en el tema de la oposición para poder ir evacuando estos egocentrismos e ir acumulando participaciones de la ciudadanía, que creo que si es que eso sucede con una cara fuerte desde el otro lado, se puede llegar tranquilamente a una segunda vuelta y se puede poner bastante en entredicho la capacidad de Alianza País de mantenerse en el poder. Hay que ver, también ellos son los dueños del árbitro y de la cancha, por lo cual también dentro de esta configuración de ceder vanidades, establecer una candidatura única de la oposición, que me parece que sería el camino. También esta candidatura única de oposición tiene que utilizar los elementos de base de esta candidatura única para ejercer un control electoral muy potente, que incluso empiece por la presión desde la sociedad de solicitar una veeduría internacional al proceso electoral, que no sea solamente de UNASUR y de los amigos del barrio, sino que exista aquí una comitiva de la Unión Europea que pueda verificar que los contenidos fueron, o sea, que el proceso fue manejado transparentemente. Mucho dependerá de qué tan... Esa supervisión debería empezar ya, porque todo este proceso que conduce hacia la reelección y la perpetuación de Correa empezó ya. Claro, los fraudes no se hacen el día de las elecciones. No se hacen el día de las elecciones, y en este caso han empezado, este proceso torcido ha empezado mucho antes. El control de la propaganda, el control de los usos del uso del Estado, de los bienes del Estado para el tema de campaña. Control de la información, la gente no se entera de lo que en verdad está pasando. Absolutamente, y recuerda que los medios no solo están cercados por la ley de comunicación, sino también por el Código de la Democracia, por la ley de participación ciudadana, por la ley de control de poder de mercado. O sea, la ley de comunicación es la cereza en el pastel, pero hay varias leyes, entre estas el Código de la Democracia, que también limita el accionar de los medios en campaña. Entonces tienes que darle la misma cantidad de espacio a todos. Entonces, has visto en los periódicos que te toca sacar así, como ventanitas con cada uno. Pero aparte de eso, en esa desventaja que tiene un opositor al lado del presidente, porque luego al día siguiente tienes cadena del presidente, utilizando del presidente o del funcionario a cargo, utilizando los medios y la legislación a favor del Estado y a favor de la reelección. Pero creo que ese es el camino, desde mi punto de vista, muy particular para el 2017. Mucho está en ceder vanidades, en ceder posturas desde el otro lado, ¿no? ¿Es posible, es probable que eso ocurra? Yo creo que la oposición también, y muchos actores de la oposición, tomarán esa decisión a la luz de las cifras que se les presenten, ¿no? Entonces aquí también se tiene que ver, también se esperaría que los actores importantes de oposición trabajen con cifras transparentes y empresas decentes, que en realidad no utilicen, no hagan más bien una adulación de su cliente, sino que les canten las plenas con las cifras reales, y que eso convoque a una unidad. Creo que sería el mecanismo para que la oposición tenga algo de éxito. El tema de Correa se verá también según sus cifras. Tengo entendido que todavía goza de cifras de aceptación, que aceptación es una cosa, intención del voto es absolutamente otra. Hay 1 año y medio para las elecciones, puede pasar cualquier cosa, pero ya entramos en el show electoral. Básicamente me parece que el tema de la unidad del alcalde de Quito con el alcalde de Guayaquil, el prefecto Carrasco, es un tema interesante para seguirlo como un proceso político interesante. Puede salir algo bastante de bastante interés ahí. Por el otro lado tenemos a Guillermo Lasso encabezando otra iniciativa de unidad a través de Compromiso Ecuador. Es ahí donde tenemos que ver la capacidad de ceder espacios. Si es que no, pues 4 años más de revolución. En fin, una pregunta final. Viendo la persecución a la prensa independiente, la descalificación constante, abusiva del periodismo como profesión, ¿te arrepientes de haberte hecho periodista?
Creo que mi madre se arrepiente de que yo me haya hecho periodista en realidad. Yo no sé qué más podría estar haciendo en realidad. O sea, me gusta tanto el tema del periodismo y que no me veo vendiendo choripanes en la calle con mucho respeto al vendedor de choripanes. Pero tal vez siendo abogado, médico, ingeniero o economista. Buen economista, no. No lo veo, es la decisión de vida que tomé y le planto cara a la decisión de vida que tomé porque me gusta y le pongo pasión todos los días. Hay días que si dices, caramba, otra sentencia de la Supercom, otra audiencia en la superintendencia, otro cadenazo, ya te vuelve a insultar en la sabatina. Y lógicamente reflexionas y dices, ¿por qué no cojo un avión y me voy a vivir a Bogotá a hacer periodismo en Bogotá? O ¿por qué no me voy o me dedico a plantar tomates en Tabacundo? Yo qué sé. Pero hay ahí una cosa que te va pinchando, que te dice tienes que seguir luchando porque la gente se entere, porque la libertad fluya. Supongo que el mismo motivo por el que tú estás sentado aquí. Sí, hay un compromiso con el país y es una vocación terrible, es una vocación que a uno le impulsa mucho y uno defiende el derecho a la prensa independiente, no como un derecho solamente del periodista, sino como un derecho de la gente, del ciudadano, a informarse por el medio que cada ciudadano quiera, por el medio que cada ciudadano elija, que eso es exactamente eso, es lo que ocurre y no otra cosa en las democracias desarrolladas, en las democracias de punta, en las democracias que han logrado crear para sus ciudadanos un ambiente no solamente de libertad, sino de prosperidad y paz. Todo lo contrario de lo que sucede, y revisen la historia si no creen que es así, todo lo contrario de lo que sucede en los regímenes autocráticos, totalitarios, caudillistas, de perpetuación en el poder. Luis Eduardo, muchas gracias por haber estado aquí. Quiero recomendarles además este libro, Que te vaya bonito, es un libro de recopilación de los artículos de Luis Eduardo, ya tiene un buen tiempo, pero muchos de sus artículos siguen teniendo la frescura, la ironía, la chispa, el humor que caracteriza los artículos de Luis Eduardo Vivanco y que merecen ser leídos en esta época en que la gente tiene tan poco acceso a enterarse de lo que en verdad está ocurriendo detrás de lo que nos cuenta el poder. Luis Eduardo Vivanco, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y gracias a ustedes, como siempre, por su atención.